estas razas autóctonas en peligro de extinción, también tenemos algún perro de los que utilizan los pastores para manejar el ganado. El can de Chira, perro de girar, de volver el ganado, estaba muy extendido en otros tiempos, pues es un animal de raza capaz de realizar una labor extraordinaria con el ganado. Vamos a conocer algunas características de este animal. Este es Pincho, es un perro de raza can de Chira, tiene 24 meses. Me comentaron que funcionaba muy bien con el rebaño y lo probé y de verdad es un éxito, funciona perfectamente. Una de las grandes diferencias que tiene es la agresividad. Otros perros los mandas y van directamente a morder, este no muerde absolutamente nada. El can de Chira es un perro pequeñito, pesará unos 12-13 kilos, es un perro sumamente inteligente y muy obediente. Durante muchísimos años ha estado conduciendo las ovejas, tanto ovejas como vacas y caballos. Mira, la proporción de cráneo-cara, que se llama, es el cráneo sería una parte y el hocico otra parte. Es una proporción 1-1. El cráneo no es demasiado ancho, la oreja es un poquito plegada y de inserción alta, y las despigmentaciones en hocico, una despigmentación progresiva en hocico y las dos manchitas características encima de los ojos. Otra característica importante de esta raza son los espolones traseros. Esta característica es típica de muchísimas razas de perro de pastor. Son dos espolones que son dos dedos que podríamos llamar superfluos, que no tienen aparentemente ninguna utilidad porque están en el aire, no tocan la tierra. Las patas de delante tienen un solo espolón, aunque a veces sale algún ejemplar con dos espolones. Y se le ve un perro que es bastante noblote, es obediente, y lo más importante que tiene es que si le tienes que corregir de alguna cosa que hace mal, pues no se enfada, enseguida vuelve otra vez a trabajar a gusto. No es un perro, como decimos aquí en Aragón, burrero, es un perro muy noble. El perro ahora está aguantando las ovejas, estamos pastando en una alfalfa muy brotada, entonces corren peligro las ovejas de producirles meteorismos. Y entonces el perro las está sujetando para que vayan pastando progresivamente, poco a poco. Los perros para trabajar bien solo tienen que trabajar solo con uno, porque si llevas con dos perros, por ejemplo, o están muy bien hermanados y van los dos al mismo sitio, o si no corres el peligro de que uno vaya a un sitio y el otro vaya a otro. Bueno, pues el can de Chira es una población de perros que estamos intentando recuperar, una población originaria del Pirineo, el Pirineo de Huesca, aunque bueno, creemos que también estuvo más extendido, pero bueno, ahora mismo lo estamos situando en el Pirineo de Huesca. Y es un perro pastor, habitual, común, pues de mitad del siglo pasado para atrás, en todos los pueblos pues, de estas montañas, y que ha llegado a una situación crítica en cuanto a efectivos. La idea surgió pues al encontrar algún animal que nos pareció bueno, muy singular, ¿no? Muy fiel a las características que teníamos grabadas en los recuerdos, ¿no? Lo único que bueno, pues los cruzamientos en las últimas décadas pues habían prácticamente hecho que desapareciesen, y trabajando por estas montañas encontramos algunos interesantes, y a partir de ahí pues surgió el planteamiento de intentar lograr su recuperación. Bueno, las dificultades evidentes es la falta de ejemplares, y entonces bueno, pues tenemos una población muy pequeñita. Muchos de los animales que tenemos son familia entre ellos, es decir, son líneas genéticas de la misma línea genética, entonces andamos a la búsqueda de ejemplares que puedan introducir sangres nuevas, y bueno, pues es el principal problema. Cervezas La Zaragozana, a través de su marca Ámbar Green, colabora en el proyecto de recuperación del can de Chira, lanzando una campaña de adopciones de cachorros de esta raza. La fuerte difusión en medios masivos de comunicación que esta empresa ha aportado podría ayudar a divulgar la situación actual de estos animales y a evitar su desaparición. Probablemente quedan animales interesantes que no tengamos identificados, por eso también es importante el darlo a conocer y que la gente pueda ponerse en contacto con nosotros. El futuro del can de Chira está complicado todavía, estamos dando los primeros pasos para su conservación,
primero debemos lograr su reconocimiento oficial. Ahora mismo es una población en recuperación, en estudio, pero que todavía no goza de, vamos a decir, la protección del amparo oficial. El primer paso sería ese, lograr ese reconocimiento oficial de la raza, y después, bueno, pues que los ganaderos puedan o dispongan de un número de ejemplares suficiente como para asegurar la raza, y eso todavía costará muchos años. El Can de Chira ha representado al perro pastor por antonomasia en el Alto Aragón, y su imagen está ligada a los recuerdos de las cabañas pastoriles debido a su gran capacidad de trabajo. Y de los giros del Can de Chira para manejar el ganado vamos a pasar a las vueltas y ritmos del dance. Cada